Hola a todos. En este video vamos a tratar un tema bastante importante a partir de ahora en adelante para ustedes, no solamente para esta materia, sino para las que siguen en la carrera que ustedes eligieron, y se trata del concepto de función. Nosotros ya venimos hablando un poco de relaciones entre dos conjuntos, es decir, tomamos un conjunto de partida y los relacionamos, y todos los elementos, y a sus elementos los relacionamos con otro conjunto que llamamos conjunto de llegada. Bueno, vamos a estudiar dos conceptos importantes. Primero, el concepto de función parcial y luego, el más importante de todos, el concepto de función. ¿A qué llamamos función parcial? Si tenemos dos conjuntos A y B y una relación en su producto cartesiano, vamos a decir que esta relación es una función parcial si ocurre que para todo A elemento del conjunto de partida y para todos B y C elemento del conjunto de llegada, si los pares ordenados AB y AC están en la relación, entonces ocurre que las segundas coordenadas B y C tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo una relación que le vamos a dar el nombre de función parcial, debe ocurrir que cualquier elemento A del conjunto de partida tiene que estar relacionado con un elemento del conjunto B con un único elemento del conjunto B. ¿Se entiende? Esta condición se conoce como condición de unicidad. Repito, los elementos del conjunto de partida, si están relacionados con algún elemento de B, este elemento del conjunto B tiene que ser único. Y vamos a decir, por otro lado, que si yo tengo una relación entre A y B, de manera que todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B, entonces esa relación le vamos a dar el nombre de función. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que en el caso de función parcial, no le pedimos que todos los elementos del conjunto de partida estén relacionados con alguno del conjunto B. Le pedimos únicamente que si hay alguno relacionado, este esté relacionado con un único elemento de B. En cambio, en el concepto, en la definición de función, aparte de pedir esta condición de unicidad, le pedimos la condición de existencia, la que se trata de que todos los elementos de A, tienen que estar relacionados con algún elemento de B. ¿Sí? Esta es la diferencia entre función y función parcial. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Las funciones lo vamos a simbolizar de estas maneras. F, definida de A en B, donde acá claramente está el conjunto de partida que le vamos a llamar dominio, y el conjunto de llegada que ya le vamos a llamar codominio, de manera que esto quiere decir que a cada elemento del conjunto A le asignamos un elemento I del conjunto B a través de la regla de formación o de relación que le vamos a llamar f de x. ¿Sí? O también, de una manera quizás más simple, f definida de A en B, tal que I es igual a f de x, donde f de x va a ser nuestra regla de formación o generalmente, bueno, para nosotros una ecuación que va a definir la función. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si yo tengo ahora una función definida de A en B, al conjunto A, nuestro conjunto de partida, ahora le vamos a llamar dominio de la función. ¿Sí? Y al conjunto B, codominio. Y vamos a llamar rango imagen, este conjunto va a ser bastante importante para nosotros. El conjunto imagen de la función va a ser un subconjunto del codominio, de manera que los elementos que están en la imagen son algún correspondiente o son los correspondientes de algún elemento de A través de la función. ¿Sí? Aquellos elementos del codominio que no tengan ninguna relación con algún elemento de A del dominio no van a estar en la imagen. Por eso decimos que la imagen es un subconjunto del codominio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos
casos sencillos de relaciones entre el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Bueno, acá no le pusimos nombres, pero pongamos F, G, H, tranquilamente funciona. Y como ya veníamos trabajando, una flechita que parte del A y llega hasta B, algún elemento de B, nos va a indicar si ese par ordenado pertenece o no, en este caso, a la relación, y si esa relación termina siendo función o no. Entonces, fíjense que en este caso, en el primer caso, del elemento 2, del conjunto de partida, salen dos flechitas, es decir que el par ordenado 2B y 2D están en la relación. Pero si recordamos el concepto de función y de función parcial, nos pedían unicidad. Eso quiere decir que no puede en la relación, para hacer función o función parcial, de un elemento de A partir dos flechas hacia algunos elementos del conjunto B. Entonces esto, por ejemplo, no va a ser función, ¿sí? No es función, tampoco función parcial. Veamos los siguientes casos. Este es un caso de función parcial. De todos los elementos de los que sale alguna flechita hacia el conjunto B, sale una única flechita, ¿sí? Entonces, acá se cumple la condición de unicidad. Sin embargo, no se cumple la condición de existencia, en este caso para el elemento 4, que no sale ninguna flechita hacia B. Bueno, no nos pedía eso la definición de función parcial. Es una función parcial, sin embargo, no es función porque no se cumpliría que todos los elementos de A están relacionados con algún elemento de B. Sin embargo, eso sí se da en el tercer caso, en el tercer gráfico, donde de todos los elementos de A, de todos ellos sale una única flechita hacia algún elemento de B. Fíjense que el conjunto importante para las definiciones tanto de función parcial como de función es el conjunto A, es decir, el conjunto de partida. En este caso, por ejemplo, vemos que al elemento A del conjunto B le llegan dos flechitas. No hay condiciones para la cantidad de flechitas que llegan a los elementos del conjunto B, ¿sí? Entonces, esto es el segundo ejemplo es una función parcial, no llega a ser función. El tercer gráfico corresponde a una función. Si ustedes se preguntan, por supuesto que según la definición, una función parcial podemos, a través de alguna regla o algo, por ejemplo, agregar, en este caso, el par ordenado 4C y ya tendríamos una función. Bueno, pero eso, cuidado de que cómo nos dan a nosotros definidas las relaciones. En este caso, por ejemplo, en el segundo gráfico, tenemos como dominio de la relación el conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3. Dejamos afuera el 4. Y la imagen de esta relación, bueno, va a ser los elementos A y B. En el tercer gráfico, en el caso de que es una función, fíjense que el dominio coincide con el conjunto de partida. Eso es importante según la definición de función. En una función, nuestro dominio es mi conjunto de partida. Y la imagen, en este caso, serían los elementos A, B y C. Aquellos elementos donde vemos que llega una flechita, es decir, que son los elementos de B que están relacionados con los elementos de A. En este caso dejamos afuera A, el elemento D. Bueno, nos interesan a nosotros las funciones que están definidas en el producto cartesiano de los reales con los reales, ¿sí? Y por sus gráficas más que nada, que son curvas en el plano cartesiano. Entonces acá tenemos dos relaciones que son funciones parciales. Fíjense, a la relación f, que la definimos a través de esta ecuación, I igual a raíz de x, y a la función g, que la definimos con la ecuación I igual a 1 sobre x. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense que según la ecuación que define a esta relación, todos los elementos del conjunto de partida, ¿sí? Todos los x que pertenecen al conjunto de partida, están relacionados con algún elemento de I, con un único elemento de I. Si yo tomo un elemento, existe una única raíz cuadrada de ese elemento x. Sin embargo, no llegan a ser funciones porque, por ejemplo, acá, para los x que son negativos, ¿sí?
no existe la raíz cuadrada de un número negativo, por lo tanto esos elementos no están relacionados con nadie en el conjunto de llegada. Por lo tanto no se cumple la condición de existencia. ¿Está? Y lo mismo en este caso, por ejemplo, para todos esos los elementos de x que yo puedo pensar, no puedo pensar en el elemento 0, porque el cociente 1 sobre 0 no está definido. Entonces para el 0 no tiene un correspondiente i, un elemento en el conjunto de llegada, de tal manera que ese i sea 1 sobre 0, justamente. Pero no nos vamos a quedar con esta idea. Para lo que nosotros lo que sí nos va a interesar es qué pasa cuando o cómo hacemos para que sí sean funciones aquellas que podamos utilizar estas ecuaciones para definirlas. Entonces, por ejemplo, esta relación donde yo al conjunto de partida lo restrinjo solamente a los reales positivos. Bueno, acá debería decir reales positivos incluido el 0 también. No está el 0, pero bueno, lo podemos incluir tranquilamente. De los reales positivos y el 0 cartesiano de los reales, ya podemos decir que esta relación f es una función. Y en ese caso la vamos a denotar como la función que va de r positivo y incluido el 0, ¿no? Acuérdense, a los reales, tal que a cada x le asigno un valor en i que va a ser justamente la raíz de x. O en la otra notación, f de r, los reales positivos a los reales, tal que f de x es igual a la raíz de x. Y el segundo caso, para que sea función, fíjense en que el 0 es el único elemento con el que tenemos inconvenientes en el conjunto de partida. Podemos decir, para que sea función, que lo vamos a tomar en el dominio de los reales menos el 0, a los reales, donde a cada x que ya no va a tomar el valor 0 le asignamos un valor que es el 1 sobre x. O de otra forma, la segunda forma que tenemos para denotar las funciones, la función g, definida de los reales menos el 0 a los reales, tal que g de x es igual a 1 sobre x. Fíjense que acá no podemos escribir los reales y olvidarnos de la restricción del 0, porque ya ahí estaríamos cometiendo un error. Ese no sería el dominio, ¿sí?, de la función. Necesito decir que son todos los reales menos el 0. Bueno, como dijimos, estas funciones están definidas en R cartesiano R, es decir, las podemos graficar, van a representarse a través de curvas en el plano cartesiano. Vamos a GeoGebra. Por ejemplo, ¿se acuerdan? La primera era f de x igual a la raíz de x. La gráfica de esa función es esta que está dibujada en azul, ¿sí? Bueno, entonces, repasemos. Fíjense en que está definida solamente para aquellos valores que van desde el 0 en adelante hasta infinito, y vemos que no, la curva, por ejemplo, no toma valores en el eje de la y que son negativos. Por lo tanto, la imagen de esta función f no va a ser todos los reales, sino que va a ser los reales positivos incluido el 0. ¿Okay? La otra que hemos visto, quitemos esta, era f definidas de los reales menos el 0 a los reales, tal que f de x es igual a 1 sobre x. Si dibujamos la curva de esta función, la gráfica, vemos lo siguiente. Este es el comportamiento donde los ejes x e y bueno, se comporta de manera asintótica. Ya vamos a definir qué significa asíntota. Básicamente nos vamos a acercar a los ejes, pero no los tocamos. Y fíjense que cuando el x vale 0, ¿sí?, la función no llega a tocar al eje de la y. ¿Sí? Por eso necesito quitar el 0 del dominio. No ocurre, no está definida la operación 1 sobre 0. Y de la imagen también vamos a quitar el 0, porque fíjense en que
cuando i vale 0, tampoco llega a tocar la curva al eje de las x. Entonces, volviendo un ratito más a las funciones que las teníamos acá, fíjense, en el caso de la función f, vamos a decir que el dominio son todos los reales y el 0. Acá acuérdense que me había olvidado de escribir el 0. Los reales desde 0, tomando el 0 hasta infinito. Y en el caso de la función g de 1 sobre x, la imagen no es todos los reales, sino que es los reales sin el 0. ¿Está? Bueno, una cuestión bastante importante que quiero dejar bien en claro es que la ecuación no define completamente a la función. Fíjense que acá vamos a tomar tres funciones distintas con igual ecuación o igual regla de formación. Bueno, le vamos a dar el nombre de f, g y h como para distinguirlas en este caso, pero fíjense, la función f está definida de los naturales a los naturales, la función g de los enteros a los enteros y la función h de los reales a los reales, y las tres con la misma ecuación, y igual a 2x menos 1. Se trata de funciones distintas porque justamente dominio y codominio son distintos. Es decir, para analizar una función vamos a estudiar siempre tres cosas: dominio, codominio y recién ahí su regla de formación o su ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Porque si cambiamos el dominio y el codominio, vamos a obtener quizás la misma ecuación, pero la función va a cambiar, va a ser una nueva función. De hecho, sus gráficas son distintas. Veamos eso. Bueno, fíjense, en el primer y segundo caso son puntos alineados. En el primer caso, como está definida solamente para los naturales, los puntos alineados empiezan desde el eje de la parte positiva de las x y se van intercalando y vamos obteniendo valores naturales en el eje de las y. Esto cambia, por ejemplo, en el segundo caso, donde ya tenemos a los enteros, ¿sí? Son puntos alineados que atraviesan todo el plano cartesiano, y en el caso de h ya la dibujamos como una recta, ¿sí? Porque esta es la ecuación. Si yo acá escribo y igual a 2x menos 1 es la ecuación de una recta, es una recta que la dibujamos continua y atraviesa el plano cartesiano. Ya hemos visto que sus dominios son los naturales, los enteros y los reales. ¿Qué pasa con las imágenes? Fíjense en que en el caso de la primera son los naturales impares, ¿sí? Siempre que yo le doy un natural al valor de x, lo que obtengo es un número impar. Pasa lo mismo con los enteros, por lo tanto acá la imagen son todos los enteros impares, y en el caso de la última, cualquier valor real que le damos a x obtenemos un valor real, por lo tanto la imagen vuelve a ser todos los reales. Fíjense en que gráficamente podemos distinguir el conjunto imagen si hacemos la proyección. Por ejemplo, acá en z, si el x vale 2, 2 por 2 menos 1, eso es 3, y obtenemos el valor 3 en el eje de la y. 2 no pertenece a la imagen, fíjense, porque no hay ningún punto, ¿sí? No hay ningún valor en x, de manera que si yo, natural o entero en este caso por supuesto, de manera que ese entero multiplicado por 2 menos 1 me dé igual a 2. Por lo tanto, 2 no está en el conjunto imagen de la función, en este caso la función g. Bueno, repito, puedo tener las mismas ecuaciones, pero si yo no miro dominio y codominio, puedo correr el riesgo de que esté pensando en funciones distintas. Por lo tanto, siempre miramos dominio, codominio y la ecuación que define la función.